Seguimos con la presentación de este informativo, ahora en los temas internacionales, pero antes de tocar esos temas, yo tengo que felicitar a una persona verdaderamente luchadora por erradicar el uso y consumo del tabaquismo, una doctora de nuestro país y que fue reconocida recientemente por la Organización Mundial de la Salud por este trabajo. Y desde que yo conocí el trabajo que ella venía realizando, siempre tratamos que en este espacio se hable sobre este tema para evitar que nuestros jóvenes caigan en el consumo de el tabaquismo en cualquiera de su manera, porque sabemos que hay hoy muchas formas y es una lucha bastante grande y que la doctora Reina Roa ha realizado un excelente trabajo en nuestro país, así que doctora, para usted mis felicitaciones por ese reconocimiento, de verdad me siento muy contento por el reconocimiento que le han hecho a través de la Organización Mundial de la Salud. Ingeniero, buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, lunes 29 de marzo. Bueno, me siento orgulloso de la distinción que le han hecho a Reina y además el impacto que eso tiene para nuestro país. Hay que reconocer que en la lucha contra el tabaquismo, muchos panameños han jugado un papel importante. Sí. El convenio marco se firmó en la administración del presidente Martín Torrijos, se firmó, también lo impulsó 3 diputados importantes ahí en ese momento, el diputado Pedro Miguel González, el diputado José Blandón Figueroa, el diputado Alcibiades Vázquez, y jugó un papel importante en todo esto. Una figura de carácter nacional, el comentarista deportivo Juan Carlos Tapia, uno de los grandes luchadores en la pandemia del tabaquismo. Sí. Un abrazo para Reina, orgullosos toda su familia. Por ahí teníamos una foto que la hemos pedido de que iniciamos. Ahí la vamos a poner donde se da ese reconocimiento a la doctora Roa por parte del propio director de la Organización Mundial de la Salud, ingeniero. Es Tedros, el doctor Tedros. Bien, ahí está. Ese es un homenaje a una profesional panameña, un homenaje también a la patria. Ahí están los 2 premios que entregó el director, que eran los máximos en esta jornada de la Organización Mundial de la Salud. Este es el primer convenio de salud pública que ha firmado el mundo. Ella también, Reina Roa, también, la doctora Reina Roa también es vicepresidenta mundial en la lucha contra el tabaco, representando a las Américas. Bien, a nivel nacional tenemos que destacar varias cosas rápidamente. Uno, el acuerdo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, del Partido Demócrata, llegó con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sobre el techo de la deuda. Hay un acuerdo que desde viernes al sábado ya estaba listo. Él va a ser sometido al Congreso de los Estados Unidos y posteriormente al Senado. Ambos se sienten satisfechos de que tienen los votos. Esto tiene que pasar por la Cámara y después tendrá que pasar por el Senado de los Estados Unidos, pero primero por la Cámara. Ya es una cuestión de ellos, cómo manejan esto. Sin embargo, los dos se sienten optimistas de los votos necesarios para este techo que mañana vamos a hablar un poco sobre el contenido porque el texto completo no lo tenemos. Pero ya hay un acuerdo que es lo fundamental y hay un nivel de tranquilidad. Recuerde que hoy en los Estados Unidos es el Memorial Day. Es un día de recordación de los Estados Unidos, de los soldados norteamericanos que han muerto en los enfrentamientos militares en los que ha participado ese país. Eso es importante tenerlo en consideración. También tenga en consideración que este fin de semana, este viernes y sábado, se concretó el llamamiento o la expulsión como fiscal general de Texas de Ken Paxton. La bancada, él es republicano, la bancada republicana lo desbancó. Este hombre, para que ustedes sepan, era uno de los hombres más leales a Trump. Y él, como fiscal general, está acusado de muchos temas. Decenas de cargos se le han hecho por parte de la bancada republicana. Trump amenazó
a los congresistas que votaron por él que los iba a perseguir. Bien, a pesar de todo, ya está separado del cargo. Él debe pasar por un juicio de los senadores de Texas, que son 23. La abrumadora mayoría votó contra él. Este señor ya se ha separado del cargo y si el Senado lo absuelve, volverá al cargo. Si no lo absuelve, quedará fuera y ya el gobernador ha designado un procurador suplente. Esta es la guerra interna. Esto es una guerra entre los republicanos, porque son los que tienen mayoría. Además de eso, es importante destacarles dos eventos electorales con impacto mundial. Uno, la victoria de Erdogan. Recep Tayyip Erdogan, con el 52,1%, que venció a su opositor con 47,9% que sacó él, una diferencia de 2% en el proceso electoral. Esta es la derrota más estrecha, la victoria más estrecha que ha tenido Erdogan. Sin embargo, se alzó con la victoria del presidente por 5 años más, Erdogan. Mientras esto pasaba, en España se estaban celebrando elecciones también municipales con una derrota arrolladora para el PSOE y la izquierda que representa a él, Pedro Sánchez, quien en la mañana de hoy acaba de presentar ante el rey un llamado a adelantar las elecciones generales que estaban para octubre, ahora están para el 23 de julio. 23 de julio habrá elecciones generales como consecuencia del resultado electoral pésimo que tuvo el Partido Socialista Obrero Español en estas elecciones municipales, en donde una gran parte de la maquinaria local del PSOE fue derrotada o por el Partido Popular o por fuerzas opuestas al PSOE y a la izquierda española. Una derrota aplastante y consistente. En nuestra América, bueno, en China, vamos a hablar de lo que está pasando en Ucrania y China. El presidente, el canciller ruso, Lavrov, expresó sus dudas ante Xi en la gira que hizo de que no ve condiciones para una paz. Vamos a ver la reacción de China en el día de hoy y de ello le estaremos hablando mañana. Sin embargo, una de las cosas que hizo China ayer fue que frente a la situación de que México y los Estados Unidos han hecho una alianza para combatir el fentanilo, José Luis, sí. China protestó duramente por las expresiones dadas por el gobierno mexicano, que dijo que no son correctas y que China siempre ha estado, dijo el vocero chino, dispuesta a combatir y a cooperar en la lucha contra las drogas ilícitas. De hecho, en la República Popular China las drogas están prohibidas, con severas sanciones. Sí. Eso para que entendamos. En nuestra América, la FARC, el Estado Mayor de la FARC, amenaza al gobierno de que las elecciones para octubre las boicoteará. Mire lo que se enfrenta Petro. Estos señores no creen en la paz. Ellos creen en la guerra y en el negocio ilícito en que están. Entonces esto le da un problema serio al señor Petro. Mientras en Brasil, Lula da Silva mañana se reúne con 10 presidentes de América, entre ellos el presidente de Venezuela, en lo que él llama un retiro para retomar la unidad. Es una unidad resquebrajada ya por los enfrentamientos entre ellos mismos. Vamos a ver lo que está ocurriendo en ese acuerdo, que es secreto, porque no lo vamos a conocer y no sabemos si habrá un documento. Allí. En Guatemala las elecciones son ahora en julio. Sin embargo, la Corte Suprema de Guatemala decidió eliminar la candidatura de Carlos Pineda, un empresario exitoso que controla el partido, que es el presidente del Partido Prosperidad Ciudadana, y a otros otros candidatos más, creando una confusión en el proceso electoral en Guatemala por la intromisión, la judicialización de la política en ese país. En Ucrania, los ucranianos están jugando un juego de ajedrez para engañar a los rusos y los rusos para engañar al mundo. Por un lado, los rusos hablan del cumplimiento de su estrategia en forma correcta y todavía permanecen en Ucrania.
y donde han obtenido, según los ucranianos, más de 250.000 bajas entre muertos y heridos y una millonaria pérdida en términos de equipo bélico. Y los rusos que están contra Putin se arman en las fronteras para atacar a Rusia. Se le está complicando el panorama y se está alargando la guerra. Hay quienes piensan que esta guerra puede durar hasta 10 años, con sus altas y con sus bajas. Y la guerra de Ucrania ha consolidado a la OTAN, con independencia de lo que pasa en los Estados Unidos en las elecciones del 2024, ha consolidado la unidad europea, por un lado, y ha aislado a Rusia, que se ha quedado en América Latina con los Ortega, con los Díaz-Canel y con el señor Maduro. Y hablando de Nicaragua, el fin de semana presentaron una denuncia, escuche lo que le voy a decir, porque esto no es falso, escuche lo que le voy a decir, una denuncia por blanqueo de capitales a la Iglesia Católica, en su lucha contra la Iglesia Católica, curas presos, obispos presos, obispos expulsados, abogados condenados, cerradas, gente expulsada y de la locura no vista. Ni en los mejores tiempos de Fidel Castro pasó una cosa como esta, lo que está pasando en Nicaragua. Vamos a detenernos aquí porque vamos a darle inicio a una conversación que queremos tener con ustedes con respecto al caso de New Business y de otros temas nacionales, porque el proceso electoral arranca y recuerde que este domingo son las elecciones de RM. Vamos a conversar con el licenciado Camacho para hablar con ustedes y tener algunas cosas claras en la mente de todos.